De todo nuestro genoma, un porcentaje importante se dedica exclusivamente a reparar. Hablamos de procesos como autofagia, la ribofagia, mitofagia, ¿no? Un tiempo para crear, un tiempo para destruir, lo dice el Eclesiastés. Yo cuando descifré mi primer genoma, yo temblaba cada mañana. La actual gran exageración probablemente sea la de la inmortalidad. Parece no una exageración, me parece una obscenidad. La salud se ha definido siempre como la ausencia de enfermedad. Perder la salud no es perder la vida. Eso no se nos puede olvidar nunca, nunca. Nosotros no comemos solo para nuestras células humanas, comemos también para nutrir a las células inhumanas. Muchos profesionales no están dispuestos por un motivo o por otro. Porque si el fin es que acabe nuestra especie, pues yo preferiría no verlo. Ahora se empieza a hablar mucho del nervio vago también, de Sí. esa comunicación bidireccional. Cuando estudié, nada de esto se sabía ni se hablaba. Porque para mí lo asombroso es vivir. Lo milagroso es sobrevivir. Somos un milagro molecular cotidiano. Uno tiene que ser cómplice de su propia salud. Al final, el mejor proveedor de salud debe ser uno mismo, ¿no? Doctor Carlos López Otín, es un verdadero privilegio tenerle aquí, tenerle en el podcast. Para mí, ya se lo he dicho en el trayecto, estoy muy emocionado de esta entrevista por todo lo que significa, por su trayectoria y porque, bueno, sé que no da muchas entrevistas, o sea que también eso para mí es un honor. Muchas gracias, me siento acogido cálidamente y con muchas ganas de establecer una conversación natural sobre la salud. Genial. Vamos a empezar pues por su nuevo libro, La levedad de las libélulas, un nombre muy bonito. ¿Qué idea principal ha querido transmitir con este nuevo libro, Carlos? Es una oda, un elogio de la salud, porque es un don muy provisional, muy efímero, como las libélulas, pero al mismo tiempo es lo mejor que tenemos. Durante casi toda mi carrera, más de 40 años de trabajo y de investigación y formación en el ámbito de la bioquímica y de la biología molecular y en la oncología también, trabajé en las claves de la vida, en las claves de las enfermedades, en las claves del envejecimiento y el paso del tiempo, y así, y en el terreno divulgativo escribí libros de cada uno de ellos, La vida en 4 letras, El sueño del tiempo, Egoístas, inmortales y viajeras, como las determinantes de la enfermedad que más nos hace sentir vulnerables, que es el cáncer. Pero ahora pensé que ya al final casi de mi carrera académica tenía que hablar sobre la salud, y por eso este libro está dedicado a mirar la vida desde la otra ecuación, desde la salud. Crees fervientemente en una medicina de la salud, que después definiremos o trataremos de definir qué pilares la sostienen, ¿no? Y hablas, pues eso, de las claves de la salud en el libro. Quiero leer un pasaje que dice: así, tras mucho leer, mucho pensar y mucho integrar, llegamos a una propuesta concreta. La salud es el resultado de un compendio de 8 características organizativas y dinámicas que mantienen las funciones de nuestro organismo. Vamos a empezar discutiendo, si te parece, Carlos, Sí. estas 8 claves, ¿no? Que Sí. me parecen, pues, totalmente esenciales de discutir. Empiezas hablando de compartimentalización espacial. Cuéntanos. Mira, quería primero poner en contexto, especialmente para los que no sean muy expertos. La salud se ha definido siempre como la ausencia de enfermedad. Es lo primero que pensamos. Estás sano porque no estás enfermo. Pero como decíamos que es lo más importante que tenemos o lo que deseamos para las personas a las que más queremos, había que buscar otros determinantes en positivo. Y así es como con mi amigo, colega y extraordinaria persona a la que le dedico este libro, Guido Kremer, en París, pensamos qué determinantes definen el concepto de salud. Y así, en una primera aproximación, que nos llevó 2 o 3 años, solo de pensamiento, no labor experimental, solo de reflexión o integración de labor experimental de nuestro laboratorio, llegamos a la conclusión de que un primer bloque de determinantes sería la compartimentalización espacial, como bien señalas, que dicho de otra manera es que cada cosa ocurra donde debe. Cada proceso biológico que determina nuestro bienestar, nuestra salud física y emocional, acontezca en aquel lugar en el que deben pasar las cosas. Y esto pues se determina o se define con integridad de barreras o otros determinantes clásicos de salud, ¿no? Pero lo que me importa es
ese mensaje, más que los nombres de las 8 claves concretas, el concepto. El concepto es el espacio, ya sea con integridad de barreras y contener perturbaciones, eso es lenguaje médico, lenguaje clínico, lenguaje fisiológico, que cada cosa ocurre en su sitio. Sí, bueno, podemos poner algunos ejemplos, por ejemplo, de estructuras que están destinadas a esa compartimentalización. La más evidente es la piel, ¿no? Sí. Que nos separa del medio externo y que evita que nos deshidratemos y que pues tengamos esa barrera, ¿no? Más visible y más patente, pero después hay otras como la barrera hematoencefálica, Claro. que la defines como una aduana, ¿no? Entre Sí. el sistema nervioso y la sangre, totalmente necesaria. Y hay muchas, ¿no? La barrera intestinal también. Crítica, porque luego otros determinantes de la salud van alimentándose de que estas barreras estén perfectamente en funcionamiento y también contener perturbaciones. Una herida, por ejemplo, ¿no? Claro. Cicatrizar una herida, que nos parece todo tan obvio, es contener perturbaciones. Hay de muchos tipos las perturbaciones. Todas esas se relatan en el libro, pero sobre todo para estos conceptos más científicos se ponen links a artículos de nuestros Sí. en los que los más curiosos, los más interesados tienen libre acceso a todos los detalles. Eso sería el primer bloque. Genial. ¿Algún otro ejemplo de contención de perturbaciones? Por ejemplo, el proceso inflamatorio localizado puede ser uno. Por supuesto, claro que sí. Es que si te fijas también, la cicatrización de heridas tiene una fase inflamatoria clarísima, ¿no? Lo que más me asombra a mí es que todo está tan integrado en el cuerpo que ese tiene que ser nuestro objetivo para explicar la salud, porque todo funciona de una manera coordinada y armónica y nosotros hemos, por aprender, por saber, hemos tenido que utilizar aproximaciones reduccionistas. Yo fui educado en el reduccionismo, de los organismos a las moléculas, ni siquiera la fisiología, más abajo, más abajo. Y durante muchos años he dedicado casi todo mi tiempo a descifrar genomas, a analizar mutaciones, a identificar genes nuevos. Sí. Eso es reduccionismo. Luego, todo lo que sucede dentro de nosotros es integrador e integrado. Así que el libro lo que trata de hacer es buscar una visión integrada. ¿Y en qué momento de tu carrera te diste cuenta de que ese abordaje mecanicista era incompleto y que necesitabas integrar más? Pues la verdad es que hace mucho, pero no me sentía preparado para abordarlo, porque para escribir un libro hace falta leer muchos miles de libros y para escribir un artículo de integración, como fueron las claves del envejecimiento o las claves de la salud, hubo que leer muchos miles de artículos, ¿no? Ahora sí que siento esta madurez en la que creo que puedo pensar hacia el futuro, hacia cómo serán las cosas, cómo se verá la medicina y la salud del futuro. Y también creo que tengo la perspectiva suficiente para algo, para evitar las exageraciones. Yo cuando descifré mi primer genoma me pareció conmovedor. Participé en la anotación del genoma humano de la primera versión en Estados Unidos. Yo temblaba cada mañana cuando entraba en aquel lugar que era un santuario para mí, ¿no? Un templo de futuro, ¿no? Pero después, cuando acabamos la tarea y me di cuenta de todas las lagunas que había y veía que los mensajes que llegaban hacia afuera por partes interesadas o por partes que no sabían muy bien, eran todo exageraciones, que se iban a curar todas las enfermedades. Y yo digo, ¿pero cómo pueden decir esto si no sabe casi nadie todavía leer un genoma? Bueno, pues esto me ayuda muchísimo, escribir estos libros o estos artículos integradores, a poner los límites de lo que realmente podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Sí, la próxima, bueno, la actual gran exageración probablemente sea la de la inmortalidad, ¿no? Que ya empiezan a hablar mucho del ser humano, que acaba la Si quieres muerte. podemos hablar mucho, porque me parece no una exageración, me parece una obscenidad, directamente una obscenidad, ¿no? Si quieres, acabamos por definir estas 8 claves que no centrales nos perdamos, y luego nos ponemos Sí. a los detalles. El segundo gran bloque sería, podemos decir, la homeostasis temporal, ¿no? O sea, que todo ocurra a su debido tiempo, ¿no? Y aquí tenemos, pues para eso tenemos ritmos
maravillosos ritmos biológicos, los ritmos circadianos, pero también otros ritmos que tú conoces muy bien porque forman parte del sistema endocrino. Integración de circuitos, lo mismo. Los circuitos endocrinos son de los primeros que se aprenden, los circuitos neurológicos, pero todo está comunicado, ¿no? Incluyendo la comunicación de las dos partes de nuestro organismo. En cuanto a genoma, el genoma humano, células humanas, y las células inhumanas, que son, yo las llamo inhumanas para que los alumnos sean conscientes de el respeto que debemos a la parte no humana dentro de nosotros. Y de hecho a veces tengo más confianza en esa parte que tiene muy claro que su objetivo es ayudarnos a sobrevivir cada instante de vida, y sin embargo las células humanas pues aspiran algunas veces a ser egoístas, inmortales y viajeras, ¿no? Y por eso cáncer. Y eso sería el segundo bloque, ¿no? El bloque de la temporalidad, el tiempo, que cada cosa ocurra en su lugar. Y la comunicación, ¿no? Entiendo, entra también aquí. Sí, circuitos hormonales, mioquinas, exerquinas. Todos esos que se tratan tanto en tu podcast sobre comunicación entre distintos componentes, moléculas solubles, también, pero también comunicación celular, pero muchas moléculas solubles entran dentro de esto, ¿no? Los ejes intestino-piel, intestino-cerebro, intestino-músculo. Para mí, mi favorito, el nervio vago, que va desde el intestino hasta arriba y transmite hasta... Por ejemplo, a mí me gusta mucho el chocolate negro, y soy adicto en parte, adicto sano, y entonces tomo esto, lo disfruto con el paladar, pero me llega al estómago, al intestino, se digiere y me genera unas trimetilaminas, unos derivados que suben por el nervio vago hasta el cerebro y me genera una leve, ligera sensación de bienestar emocional, ¿no? Sí. Esto es una manera muy bonita para mí de verlo, porque yo cuando estudié, nada de esto se sabía ni se hablaba, ¿no? Ahora se empieza a hablar mucho del nervio vago también, de esa comunicación bidireccional, ¿no? Eso es, bidireccional. Que podemos modular el sistema nervioso desde el sistema digestivo y viceversa, ¿no? Y el sistema digestivo desde el sistema nervioso. Y el tercer gran bloque. Fíjate que casi actúo yo como moderador, porque tú también es una conversación bonita, ¿no? Entonces, como si estuviéramos en una conversación real, que es lo que estamos haciendo. Eso es. Bueno, y el tercero es algo que dicho en términos científicos, pues es regulación hormética, la propia homeostasis, regulación homeostásica, y también los mecanismos de reparación y regeneración. Pero en conjunto eso para mí es que la vida nos da siempre una segunda oportunidad, o casi siempre. Perder la salud no es perder la vida. Y no es perder la vida porque tenemos todos estos mecanismos de reparación y regeneración que nos permiten, cuando las cosas van mal, tener la esperanza de que vamos a mejorar por dentro. No solo acudiendo al médico, al especialista concreto de nuestra tradición celular, no, por dentro, ¿no? Y esa capacidad de reparación, regeneración es extraordinaria. Yo siempre explico que de todo nuestro genoma, unos 25.000 genes, más o menos, incluyendo los genes de microRNAs, RNAs no codificantes de proteínas, de todos estos miles de genes, un porcentaje importante se dedica exclusivamente a reparar los daños e invertir. Son genes muy demandantes de energía, o sea, invertimos una gran parte de energía en reparar daños y todavía no tenemos mucho conocimiento de esto, y desde luego tenemos pocas capacidades de mejorar estos talentos reparativos. Y hablamos de procesos como autofagia, la ribofagia, mitofagia, ¿no? Reciclaje de proteínas para utilizarlo. Sí, ese lo incluyo, el reciclado de proteínas, o sea, los reciclados lo coloco en el segundo bloque de que las cosas ocurran a su tiempo. Un tiempo para crear, un tiempo para destruir, lo dice el Eclesiastés. Luego, el reciclado continuo, para mí, forma parte del tiempo. Pero claro, como todo está conectado, se traslada también al tercer bloque de componentes determinantes de salud, que es hablar de que el reciclado es reparativo, porque eliminamos fuentes de toxicidad endógena y nos reparamos. Claro. Dos cosas. Dentro de ese reciclaje
O en este punto entraría también los mecanismos de vigilancia inmunológica, por ejemplo, de células cancerígenas, porque mucha gente se sorprende cuando le digo que hace 5 minutos en nuestros cuerpos se han generado células cancerígenas Sí. y han sido eliminadas o han sido pues controladas, ¿no? ¿Entraría ahí o eso entraría más después? Después, para mí. Vale. Pero todo que es todo, claro, la inmunovigilancia tumoral, que para mí es crucial y durante mucho tiempo tampoco se apreciaba, y en París Guido ha trabajado muchos años en este tema, también, bien dices, que es en el segundo bloque, porque lo que importa es que ocurra a su tiempo, ¿no? Cuando tienes una célula que acaba de sufrir un daño, necesita que el sistema inmune sea activo y funcione rápido para corregir, ¿no? Pero también puede haber pasado este primer control sin que haya sido destruida, pero luego vendrán otras oportunidades y será el tercer bloque. Y después, algo que creo que es muy práctico y que tenemos interés en conocer, ¿cómo podemos maximizar esos sistemas de reparación? ¿Cómo podemos afilarlos? Sí, pues como dije, esta es una de las barreras, porque pese a ser tan importante, no hay ninguna evidencia todavía de que podamos aumentar nuestra dosis génica de genes implicados en los mecanismos de reparación. Y lo veo lejano porque puede ser contraproducente también. O sea, puede ser una rotura de un equilibrio muy, muy exquisito y podría ser. La idea por ahora es indirectamente. Por ejemplo, has mencionado la autofagia, este mecanismo fundamental de reciclaje que ha crecido en nuestra apreciación científica y es un componente, una de las claves del envejecimiento, son defectos en autofagia que ha adquirido categoría ya propia en nuestra clasificación. Bueno, pues la autofagia es el mecanismo de reciclado tan importante que ha adquirido categoría individual como clave de envejecimiento si es defectuosa. Su impulso, su activación permite ayudar a los mecanismos de reparación, crea condiciones que mejoran los mecanismos de reparación. Luego, indirectamente podemos mejorar, directamente muy pocas posibilidades todavía. Todo aquello que aumente la autofagia, hablamos de ejercicio físico, de restricción calórica, de hacer algún ayuno de vez en cuando, ¿no? Todo lo que dices no solo es correcto científicamente, sino que lo avalo personalmente. Claro, y todo. Cuando uno lo pone en práctica, además, pues lo nota, lo siente. Sí, lo siente, exactamente. Y el siguiente bloque, que son las respuestas adecuadas al estrés. Sí, eso es. Todo esto forma parte de reparación, respuestas adecuadas el tercer gran bloque de la salud, que seamos capaces, o sea, espacio, que todo ocurra en su sitio, tiempo, que cada cosa ocurra en su momento adecuado, y tercero, repararnos, protegernos, reconstruirnos. Todo esto incluye también las respuestas al estrés, por supuesto. Y este bloque es muy, muy heredero de un vecino mío en París, del que hablo mucho en La levedad de las libélulas, Claude Bernard, porque él fue el primero que entendió que más allá de los aspectos mecanicistas de considerar los órganos son maravillosos porque son como máquinas, él lo miró al revés y concluyó que tal vez lo que los organismos persiguen es mantener el equilibrio interno, lo que él llamó la constancia del medio interno, que luego se llamó homeostasis, que es un estado de casi reposo. Y esta idea pues se concretó y permitió definir con mucha precisión, en teoría, los aspectos teóricos, que el organismo se preocupa no de hacer todo continuamente deprisa y corriendo, ¿no? Sino todo el objetivo final tiene que ser el construir, proteger y reparar. Y estos tres conceptos son los que se incluyen, un homenaje subliminal, que no se puede decir en las revistas científicas, pero sí en un libro, a personas que pensaron antes que nosotros y que les faltó el cómo, preguntarse el cómo, que es algo que nos tenemos que preguntar nosotros ahora. Ellos se preguntaban el qué, cómo era esto, nuevas ideas, pero el cómo les faltaba el conocimiento molecular.
tenía muchas menos herramientas que nosotros ahora. Claro, sí, menos tenían los griegos y fíjate lo que hicieron, ¿no? El Claro. milagro griego y sin nada, solo con la mente. Sí, y Leonardo da Vinci, que lo que hizo también. El libro está plagado de referencias a personajes históricos de la medicina y, bueno, de la salud en general. Y es bonito porque también aprendes historia de la medicina o la recuerdas, ¿no? Para los que hemos estudiado algo. Sí, Leonardo es mi primer guía en este libro. Y claro, incluso las editoras al principio no sabían si sería entendible que algún científico toda la vida dedicado al lenguaje abstracto y los genomas y los proteomas y los metabolomas, pues dijera que hablaba y conversaba en las páginas del libro con Leonardo da Vinci. Pero sí, es que me parecía elemental, ¿no? Incluso le pido que asuma la responsabilidad de organizar el primer Congreso Mundial del Solvay de la Salud. Y él es el presidente del Congreso, pese a que no era médico, pero era una persona de una curiosidad y sobre todo capaz de integrar. Todos los demás que acuden al Congreso, invitados, son médicos, excepto Sami Baso, mi discípulo, mi querido discípulo, que murió hace muy poco, un mes aproximadamente, y que acude ahí como representante de las enfermedades raras y además acude como traductor de Leonardo da Vinci, porque el congreso era en inglés y Leonardo no sabía inglés y también tenía que utilizar PowerPoint y presentaciones y tal, y no estaba muy enterado de eso, y entonces le pongo en el congreso a Sami Baso como asistente. Quiero decir esto, que la realidad y la fantasía se difuminan muchísimo en nuestra vida cotidiana y que a veces estamos intoxicados de una realidad que no nos convence, incluso nos disgusta y que es muy perjudicial para la salud. Y en un libro de la salud me parecía muy sano mostrar que la vida tiene una parte científica claramente a la que he dedicado todo mi tiempo, todo mi tiempo, pero además tiene este otro componente de diálogo con el entorno que hoy podemos llamar exposoma en general, ¿no? Y que es el espejo en el que se miran nuestros lenguajes moleculares, el genoma, el epigenoma, todo. Y de ese diálogo es donde surge la idea, expresada en el libro, de que la salud ya no es la ausencia de enfermedad, ya no es solo estos componentes, estas 8 claves científicas de espacio, tiempo, regulación, reparación, a las que añadimos muy recientemente otra que es el componente psicosocial. No, es también el silencio del cuerpo, la armonía, la sabiduría y una cultura. La cultura de la salud es una cultura de vida, ¿no? La salud es la cultura de la vida para mí. ¿Por qué? Porque es responsabilizarnos un poco de nuestra propia vida, ¿no? Que de alguna manera conecta muchísimo con el trabajo que tú haces. Genial, muchas gracias. Tú que eres gran conocedor de esa historia de la medicina, y no me olvido de que tenemos que seguir con regulación hormónica, ¿vale? Pero es que se me van ocurriendo preguntas y me parece que no puedo dejar pasarlas. Realmente esos mentores antiguos, ¿no? Muchos de los cuales mencionas en el libro, sí que tenían una versión más integradora de la salud. Fíjate que de eso pasamos a una versión mucho más reduccionista, mucho más molecular, mucho más atomizada, mucho más subcompartimentalizada. Y ahora otra vez volvemos a integrar. ¿Por qué crees que esas transiciones? Bueno, en la primera porque cuando no se tenían herramientas científicas, el pensamiento, que ya es una herramienta fundamental, probablemente la más colosal, ¿no? Pero no había herramientas para concretar. Entonces se podían formular ideas. Y con esas ideas hemos subsistido, que después se van perdiendo poco a poco porque son sustituidas por otras o por la ignorancia, que también actúa como un gran reemplazador de buenas ideas, ¿no? La ignorancia, el abuso, el acoso, todo esto. Vale. Después empieza una etapa que yo pongo una pequeña parte en el Renacimiento, pero muy concentrada en otras dimensiones y sobre todo en la Ilustración. En la Ilustración, en algunos países, nosotros nos la perdimos. No sé qué estábamos haciendo esos años, pero nos la perdimos como país y probablemente por eso no fuimos protagonistas. Pero Francia, Inglaterra,
Alemania, impulsaron muchísimo. Yo camino por París y es emocionante ver todos los que vivieron allí, todos los que aquí vivió, aquí trabajó, aquí murió, y ves que es historia viva, ¿no? Hoy, y eso nos llevó al reduccionismo, que fue un gran logro, ¿eh? Yo tuve maravillosos mentores y ellos me educaron en el reduccionismo. Si no hubiera sido por eso, no hubiéramos descifrado el genoma humano, por ejemplo, ¿no? No conoceríamos las claves de muchas enfermedades, no sabríamos las moléculas que determinan las emociones o la vida cotidiana, ¿no? La respuesta a la vida cotidiana, al estrés y también las alegrías. Todo eso es un lenguaje molecular. Lo que sucede es que ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque hemos encontrado unos límites. A eso es a lo que me refiero cuando no me gustan las exageraciones. Me gusta más que seamos conscientes de nuestras limitaciones y de nuestras imperfecciones. Y la medicina, la ciencia, el conocimiento, la filosofía también, lo que tienen que hacer es servir para paliar nuestras imperfecciones, no para convertirnos en algo que no somos, máquinas. Totalmente. Pasemos a regulación hormética, ¿no? Sí. Hormesis, otro gran elemento dentro de la salud. Sí, fíjate que esto casi para mí es todo lo que te decía antes, los detalles de bloques de salud, ¿no? La regulación hormética forma también parte de este último bloque de claves moleculares y celulares de la salud, que lo que permite es que nuestro organismo esté preparado, pueda anticipar algunos daños. La hormesis es un concepto complejo y también a veces mal interpretado, ¿no? Porque no es exactamente pues otros conceptos parecidos que tienen ahora muy mala prensa, ¿no? La hormesis es una respuesta natural. Todos la tenemos dentro de nosotros mismos y tiene unos mecanismos que ya se van conociendo bien, ¿no? ¿A qué nos ayuda la hormesis? Pues a tener un poco más de salud y también un poco más de longevidad. ¿Por qué? Porque nos anticipa sobre todo a toxicidades. A toxicidades, ¿no? Y con eso me quedo. Detalles moleculares, mecanísticos, están en el libro pocos y muchos en las claves Por del dar libro. una definición muy sencilla de hormesis, bueno, un poco de estrés nos puede hacer más fuertes, ¿no? Bueno, este concepto clásico de Nietzsche, ¿no? Lo que no me mata. Sí, y también, fíjate, Mozart, su primera ópera, que la debió escribir con 14 años o así, que es demoledor el talento, ¿no? Pues hablaba en realidad, estaba dedicada a Mitrídates del Ponto, que era que luego llegó a rey, una persona que se educó en hormesis, tomar pequeñas dosis de los venenos porque luego probablemente lo iban a envenenar su propia familia, ¿no? Su madre, sus hermanos, y así fue, ¿no? Y Mozart dedicó esta ópera a este concepto, ¿no? Aún sin saber qué es lo que era la hormesis. Bueno, tengo siempre la mente abierta a las cosas que vienen de atrás, pero al no tener sustrato o componente molecular, pues o se minimizan o se rechazan. Y a mí me gusta ver nuestro organismo como un todo muy, muy complejo y que algunos de los mecanismos que no conocemos bien, seguramente acabaremos convirtiéndolos en elixires de salud. Siempre que nadie espere grandes prodigios. Claro. Formas de estimular esa hormesis, pues bueno, las que conocemos, ¿no? Comer verduras porque tienen polifenoles que generan respuestas horméticas. Como hormetinas, hormetinas, las llamaríamos a los compuestos. Como el sulforafano, por ejemplo. Sí, ¿no? Y seno-hormetinas, porque tenemos hormetinas internas y seno-hormetinas que vienen, pues, por ejemplo, pues de la nutrición y de la alimentación. Hablabas de horméticos farmacológicos, nutricionales, físicos también, ¿no? Porque el calor y el frío lo pueden ser. Endógenos. Endógenos propios. Vale. Y bueno, eso es algo que cada cual tiene que hacer para sí mismo, el buscar cómo establecer esos mecanismos horméticos en su día a día, que se pueden hacer de mil formas, ¿no? El libro habla
de la rayuela de la salud, que es un paso más allá de los aspectos moleculares y científicos. La rayuela de la salud, en homenaje a Julio Cortázar, que también pues, es vecino mío en París. No coincidimos en el tiempo, pero está su esencia, ¿no? Y sobre todo está el recuerdo de Rayuela, el libro que escribió, que para vosotros, para tu generación no, pero para tus padres seguro que sí. Fue un libro pues que nos enseñó otra forma de leer, porque puede empezar en cualquier sitio, puedes ir para atrás, para adelante. Tú construyes, te vuelves cómplice. Lo mismo sucede con la salud. Uno tiene que ser cómplice de su propia salud. Y para llegar desde la página en blanco a la que venimos con esta ayuda genómica, que es la brújula heredada de nuestros padres y de nuestra padre y madre, pero no es determinante, es sugerente, pero no determinante. El resto lo vamos escribiendo nosotros cada día, cada instante. En esta conversación estamos haciendo unos cambios epigenéticos, también metagenéticos, que derivan pues, de la situación que ahora mismo estamos viviendo, concentración máxima para escuchar, para hablar, para tratar de crear una conversación que sirva para otros. Eso es también la salud. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo siempre digo que al final el mejor proveedor de salud debe ser uno mismo, ¿no? Porque es el que más salud puede aportar a lo largo de toda la vida a la persona. Nos queda en este último bloque un punto, ¿verdad? El de reparación. Cuéntanos. Sí, bueno, la reparación, yo creo que ya hemos hablado lo suficiente, ¿no? Reparar es sobrevivir, todos los niveles que podamos imaginar. La reparación basada en los mecanismos que, en el rato que llevamos hablando, hemos tenido muchísimas mutaciones. Hemos recibido la luz esta intensa, probablemente pues es suficiente para crearnos alguna mutación, por ejemplo, de examinación oxidativa o despurinaciones espontáneas, por efecto pues, de la inestabilidad del material genético. Pero casi todas o todas las hemos reparado casi instantáneamente por este grupo maravilloso de genes de reparación del daño genético, que tienen muchas formas de ejecutarse y de ponerse. Otro punto que no hemos hablado tanto es la posibilidad de la reprogramación celular. Una cosa es reparar endógenamente. Podemos ayudar a esa reparación de forma que podamos volver atrás las células en el tiempo y reprogramarlas a un estado de juventud bioquímica, de pluripotencia bioquímica. Bueno, pues esto algo hay. El grandísimo avance se hizo por Shinya Yamanaka cuando definió los factores de reprogramación celular, los 4 factores de Yamanaka, pero hay que entender, yo tuve la fortuna de conocer y compartir tiempo con Shinya Yamanaka, y recuerdo siempre la primera cosa que le pregunté, y que él fue muy categórico: ¿esto cómo va a afectar a la medicina en el corto y medio plazo? Y dijo, el objetivo es mejorar unas enfermedades, pero no el objetivo es que nadie pueda vivir más tiempo. Él no creía en eso en absoluto. Incluso comentó que sería muy lenta la transición. Y ha pasado, ya unos 15 años desde que se publicaron los primeros experimentos de reprogramación celular, que son extraordinarios en el laboratorio, que han permitido crear modelos de enfermedad, y eso ha permitido a su vez encontrar otras terapias. Pero hoy por hoy no hay una lista de espera para que te reprogramen las células del cerebro y te curen del Alzheimer. No tiene una aplicación clínica a día de hoy. Ahora no. Hay algunos ejemplos, sobre todo, por ejemplo, en degeneración macular ha habido algunos ensayos clínicos en condiciones en las que el acceso del órgano afectado es sencillo y, por tanto, pues puede ser. Pero yo no me tomo cada mañana una infusión de factores de Yamanaka, No, a ver qué ocurre. Y tiene el riesgo además de la generación de tumores, como muchas de las situaciones que exploran los misterios, los secretos más íntimos manipulación de los telómeros también, ¿no? Todo tiene ese inconveniente. Entonces, por eso siempre digo, no espero grandes prodigios de la ciencia tal como los entiende la gente. A mí ya me parece suficiente prodigio maravilloso y
que haya enfermedades que antes no se curaban y que hoy se curan, que la tasa de supervivencia del cáncer se haya duplicado desde que yo empecé a trabajar en ello. Me parece maravilloso que hoy la esperanza de vida media en España sea 80 años, sí. más de 80 años, Sí. más de que haya muchos centenarios en buena salud. Todo esto ya me parece tan extraordinario. Sí, no nos podemos dejar de fijar en lo que hemos conseguido, que es mucho. Que es muchísimo, y no plantearnos banalidades, porque para mí lo asombroso es vivir, lo milagroso es sobrevivir. Somos un milagro molecular cotidiano, cada instante, ¿no? Y cuando eso lo tenemos y lo vivimos y lo sentimos, sí. Pues yo no pido ya mucho más, ¿eh? Sí, es que la gente debería ser consciente de lo complicado que es mantener un sistema tan complejo como el ser humano, Sí, ¿verdad? sí. Cuando te pones a estudiarlo y entiendes algunas cosas, dices, esto es un milagro, esto no puede ser casualidad. Sí. Dices en el libro que al león se le dio la fuerza, que a la tortuga se le dio un caparazón para protegerse, que a la gacela se le dio velocidad, y que al llegar al reparto de dones en el ser humano, no teníamos ya ¿qué nada. le damos, ¿no? Y le dieron precisamente el don de la reparación. Sí, que tienen otros, pero otros, ¿eh? O sea, ya se puso en marcha en otros organismos. A nosotros, en cuanto a la reparación, lo que se nos dio fue más plasticidad, más componentes, porque tenemos un genoma, podemos decir, más plástico en ese sentido, más dinámico. Eso. Pero bueno, todos los organismos reparan, ¿eh? Todos. La reparación se descubrió en organismos muy sencillos, ¿no? Muchos de los avances en levaduras y primeros genes en bacterias. Incluso hay algunos organismos, corrígeme si me equivoco, que se reparan indefinidamente, ¿no? Y son inmortales. Sí, hemos descifrado su genoma. Qué bueno. Las medusas inmortales, Turritopsis dorni. Wow. Sí, pero de nuevo eso tuve que retirarme de la divulgación de ese trabajo radicalmente porque llegó un momento que me parecía tan banal lo que me preguntaban que menos mal que una extraordinaria científica muy joven que fue la primera firmante del trabajo, María Pascual, fue capaz de asumir, vale, voy a responder. Y entonces ella se encargó de responder que no vamos a ser inmortales ni queremos serlo porque estudiemos los mecanismos de las medusas inmortales. Es fascinante, un organismo que es capaz de ciclar cuando se siente vieja, se recicla, ¿no? Es maravilloso, pero ¿para qué buscamos eso? Pues normalmente para lo contrario de lo que cree la gente, ¿no? Sobre todo para encontrar claves de inmortalidad en las células tumorales para evitar ser inmortales. Wow. Qué fascinante este mundo. Pues bueno, esas serían las 8 claves, ¿no? Dices que después hay unas novenas. Si quieres, las comentamos ahora o después. Científicamente, después de las 8 claves, pues especialmente yo sentía que faltaba algo más en la salud. Y entonces lenguajes genéticos, epigenéticos, metagenéticos ya están bien introspectados en los especialistas y también a través de programas como el tuyo, también en gente que no son expertos, pero que hoy saben qué es la disbiosis, por ejemplo. Cierto. Vale. O la resistencia a la insulina. Sí, todas estas cosas que son importantísimas. Esto es educación en salud, absolutamente. Bien. Pero ¿por qué no tratamos de poner también en el mismo lenguaje molecular los componentes sociales y emocionales? Y esta pregunta también nos llevó con Guido conversaciones maravillosas, trabajo de pensar, como si estuviéramos en el teatro de Epidauro o en la academia de Platón. Pensar, hablar, pensar. Aparte de que en el laboratorio trabajan 50 personas que estudian los mecanismos moleculares más íntimos de cualquier problema que te puedas imaginar, ¿no? No, pero esa parte de pensar que cada vez se hace menos porque nos vemos atropellados por la prisa, la urgencia, la burocracia, todo esto. Bueno, pues yo tengo la suerte de que con él es la persona, por eso mi dedicatoria a él es por ser mi mejor estímulo intelectual, porque tenemos tiempo para pensar, escribir, dibujar, disfrutar de la conversación científica, no la conversación de cotilleo, de la falta de financiación, no, científica. Y entonces esto lo acabamos concretando en una nueva clave de salud
que en términos científicos se llama, o hemos llamado, adaptación psicosocial, que refleja pues la tensión permanente que existe entre lo que acontece en nuestro interior, en el organismo por dentro, y todo aquello a lo que estamos expuestos cada día. No solo aspectos negativos, es decir, bueno, todo lo que nos amenaza, sino también la búsqueda de aquello que nos ayuda, ¿no? Eso también es adaptación psicosocial. No es solo quedarnos protegidos detrás de una muralla para que nadie nos acose, nos abuse, nos aísle, nos cancele, no. También la búsqueda activa de componentes que nos ayuden a mejorar las otras 8 claves. Y el ejercicio intelectual y científico que hicimos es, una vez definido ese concepto, ese componente, como un 9º componente de la salud, en positivo, pues ¿cómo interacciona? ¿Qué mecanismos subyacen a todos estos problemas de adaptación? Pues al final, por responder a algo que está un poco más escrito en el libro, incluso se habla de un cuadrado mágico de la salud, con un cuadro de 9×9, que también nos va a un pasado clásico en el que se dibujaban estos cuadrados mágicos. Este es científico, pero es cuadrado mágico de 9×9, 9 claves de salud y 9 sustratos sobre los que estas claves actúan, desde las moléculas, las células, los organismos, vamos subiendo, células, tejidos, órganos, y al final llegamos al holobionte, que es como me gusta a mí sentir que somos. Somos holobiontes, la suma de distintos organismos que cohabitan. Nosotros parece que formamos una gran parte, ¿no? Tenemos el aspecto humano y nos parecemos humanos, ¿no? Pero tenemos todo el componente bacteriano, pero también parásitos, virus, todo aquello. Todo eso es el holobionte. Son más células que nosotros, lo sabes bien. En conjunto. En conjunto. Sí, somos holobiontes. Bueno, pues ese cuadrado mágico, para construir el holobionte, que hay que cuidarlo. Nosotros no comemos solo para nuestras células humanas, comemos también para nutrir a las células inhumanas, las bacterianas, ¿eh? Eso no se nos puede olvidar nunca, ¿eh? Nunca, por lo importante que es prestar atención a los otros componentes de la ecuación. Bueno, pues al final hacemos este estudio molecular de los mecanismos y encontramos que pueden variar los genes concretos implicados, pero las rutas, los procesos son los mismos que están alterados en las alteraciones somáticas, biológicas. Y esto no nos extraña, pero hay que mostrarlo y argumentarlo, porque si no, os aparece que todo lo que no es estrictamente abstracto en la ciencia no es razonable o puede ser una pseudociencia, ¿no? Yo, por ejemplo, estos 2 últimos años he leído miles, literalmente, de artículos de psicología, de psiquiatría, sociología, porque no fui educado en ello. Entonces, si quería escribir sobre esto, tenía que leer, ¿no? Eso es integrar. Y eso es a lo que muchos profesionales no están dispuestos por un motivo o por otro. Y esa es la pena. Por eso me encanta tu perfil, porque en este punto de tu carrera, el decir, no, es que yo tengo que leer de psicología, de psiquiatría, de sociología, de filosofía. Claro, eso es integral. Y entonces puedo entender que, por ejemplo, arriba de todo, en mecanismos que provocan alteraciones en salud, son cambios epigenéticos. Pero es que es lo mismo que sucede con las alteraciones emocionales. Nos provocan unos cambios epigenéticos que, incluso si son de una magnitud extraordinaria, como sucedió en algunas hambrunas en Holanda, no se borran. Se transmiten, ¿no? Con lo cual, ¿dónde están nuestros conceptos tan rígidos de clásicos? Yo espero seguir manteniendo la curiosidad para seguir aprendiendo todo lo nuevo que está. De hecho, es casi mi motor de vida, es la curiosidad. Otras ambiciones ya no tengo. Qué bueno. Y entonces entiendo que uno de los grandes ámbitos en los que quieres seguir profundizando es cómo esos inputs emocionales, psicológicos y sociales impactan, ¿no?, en nuestro soma, en nuestro cuerpo y a nivel... porque probablemente en el futuro podamos medir en tiempo real cómo una emoción negativa o como un mal periodo de la vida pues genera una metilación y genera un cambio epigenético que se traduce en una expresión diferente de genes y en una diferente salud, ¿no? Porque un disgusto
Un disgusto no es mutagénico. Quiero decir, no tiene la energía suficiente para como una radiación para crearte una mutación. Pero células iniciadas que han tenido algunas alteraciones encuentran el alimento, el sustrato preciso para progresar. Por ejemplo, baja la respuesta inmunológica. Todo esto, bueno, eres experto. Una vez que empiezan los niveles de cortisol a subir y se quedan crónicos, naufragamos en respuesta inmune, en que se pierde, cambian también sus patrones de obtención de energía, la glucosa se vierte a la sangre sin necesidad, empezamos a sufrir procesos de disbiosis, alteraciones neurológicas. Un naufragio molecular auténtico, ¿eh? El factor emocional es un factor más, porque mucha gente también, al hilo de lo que decías, lo exagera y ahora Claro. parece que todo es lo emocional. No, es un factor más de susceptibilidad cuando no está bien, y un disgusto aislado pues no va a generar nada, igual que tomarte un refresco azucarado aislado pues no te va a generar una disbiosis, ¿no? Pero 10 años de disgustos asociado a 10 años de mala nutrición, asociado a 10 años de sedentarismo, asociado a 10 años de brechas en todos esos claves de salud que hemos comentado, sí puede desestabilizar la homeostasis y generar una enfermedad. Claro. La integración, que requiere mucho esfuerzo, mucho estudio y una mente amplia y dispuesta y presta a ser discutida también, requiere no olvidar que estamos hechos de genes y que tenemos variantes y que entre tú y yo hay 5 millones de diferencias en nuestros genomas que nos proporcionan distintos talentos, distintas capacidades, también distintas susceptibilidades a enfermedades. Y por eso, con la ecuación, si hablamos de envejecimiento y decimos, bueno, pues el envejecimiento, ¿hay componente genético? Claro que sí. Yo escribí en alguno de mis libros una fórmula o en alguna de mis charlas una fórmula una ecuación del envejecimiento, genética, genética. Y entonces no puedo decir que no afecta a nada. Claro, claro. Me gustaría leer otra frase del libro, sí. Que dice, lo tengo aquí, sin olvidar nunca que lo realmente importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Sí, esto lo aprendí de George Orwell, no se me olvidará nunca, hace muchos años que lo leí, no se me olvidará nunca. Es que ahora parece que la clave está en seguir evolucionando hacia supervivencias muy largas, muy largas, muy largas, tan largas que no sé cómo se va a llegar a ellas, ni sé tampoco cuál es el fin. Porque si el fin es que acabe nuestra especie, pues yo preferiría no verlo. Claro. Entonces, yo creo que esto... Ayer participaba en la Fundación Lilly en unos debates sobre la ciencia, la medicina y el humanismo. Y es que como se pierda este último componente, ¿para qué vale hacer la ciencia? Sí. ¿Para qué vale la medicina si ya no tienes seres humanos a los que atender de verdad? Entonces, no me parece de nuevo que haya que decir o prometer lo que no se puede cumplir. Dentro de 2050, o sea, muy pronto ya, sí, habrá más de 100 millones de seres humanos con enfermedad de Alzheimer. Más de 100 millones, más de 100 millones. Y yo no veo una cura en el horizonte, ni muchísimo menos, porque todo lo que se ha hecho hasta ahora, pues ahora, por ejemplo, hay 2 anticuerpos que dan promesa de ralentizar un poco, pero bien sabes que es muy poco, lo mismo que hay algunos tumores que no hemos avanzado nada. Esas son las fronteras. Creo que como no resolvamos fronteras tan claras, tan obvias, ¿cómo vamos a resolver la posibilidad de que vivamos? Claro, ya veo por dónde vas. Eternamente. Probablemente sea más importante ahora resolver los problemas que ya tenemos, claro, son las enfermedades crónicas que ya tenemos. Claro. Cuando eso esté resuelto ya hablaremos de si vamos a vivir 100, 120 o 150 Y en años. tu ámbito, fíjate los desórdenes metabólicos cómo han crecido, ¿eh? Claro, derivado del estilo de vida, fundamentalmente. Claro, entonces, ante eso... Hay que resolver, ¿eh? Hay problemas más inminentes, estoy totalmente de acuerdo. Y vamos a regalarle al público algo que me parece
increíble, que es la ecuación de la salud, para que se la lleven y la impriman y la pongan en su nevera, ¿no? Con un imán. Si quiere, cuéntala tú. Sí, pues resume todo lo que hemos estado hablando con este desorden conversacional que a mí me encanta, ¿no? Porque si no es hablar con un guión a pregunta 1, 2, 3. Bueno, pues después de hablar de todos estos componentes científicos, mecanismos, hormesis, homeostasis, reparación, reprogramación, todo eso, los factores de Yamanaka, yo sentía que me seguía faltando algo también, ¿no? Habíamos incluido la adaptación psicosocial como un componente que surge desde la social, económico, emocional, pero que tiene lenguaje científico. Pero me seguía faltando otros componentes que son los de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y como no incorporemos esos componentes, pues la ecuación de nuestra salud, nuestra rayuela de la salud, pues es incompleta. ¿Cuántos términos tiene que tener esta ecuación? Pues para eso en el libro reflexiono, hablo con Julio Cortázar por lo de la rayuela, y porque el juego de la rayuela, no sé cómo se llama aquí en Andalucía, el tejo probablemente, vas empujando, sí, en cada país se llama de una manera, pero en todos los hay, incluso en España, en Asturias se llama cascallo. En otros sitios tesu, diferentes nombres, pero es partes de la tierra, tal cual empezamos, y poco a poco vas avanzando hasta llegar a la salud. Y para eso hace falta, ya se explica en la Divina Comedia, que abrir 9 puertas. Entonces, para mí, la explicación de la salud como este proceso con múltiples trayectorias, pero con un objetivo que es el bienestar. El bienestar físico y emocional. Pues ese bienestar tenemos que llegar a él con 9 claves. Las 3 primeras son las científicas, estas que hemos dicho. La E de espacio, que todo ocurre en su lugar. Y además voy contando algo para que el lector recuerde que hay un componente emocional en todo, un componente social. La E de espacio, que cada cosa ocurra en el lugar correcto, me lleva a una canción el libro se puede ver, hay que leerlo, pero se puede ver porque tiene códigos QR de imágenes, fotos que yo iba tomando a medida que iba pensando, iba caminando por París sobre las cuestiones que yo quería afrontar. Y también se puede escuchar porque hay una banda sonora con canciones específicas para cada capítulo. Y también hay películas que ayudan a entender los distintos componentes y libros, por supuesto. O sea, que es un libro para disfrutar en muchas dimensiones. Incluso algunos han sido capaces de leerlo rápido. Quiero decir, es un libro lento, pero otros lo leen rápido porque está todo como hilado, ¿no? Bueno, para explicar el espacio, que todo ocurre en el lugar correcto, utilizo una canción de Natalia Lafourcade que dice El lugar concreto, que también es una canción que en parte es en francés y habla un poco de allí, ¿no? Dice, ¿cuál es el lugar correcto? Pues aquel en el que hay el silencio necesario para permitir al corazón hablar de la verdad, de las cosas importantes, ¿no? Y eso que lo dice la poesía, pues lo dice también la salud por dentro, ¿no? Y así, ese sería el primer componente, la E de espacio, más la T de tiempo, que cada cosa ocurre en su lugar, ¿no? Y para el tiempo, el componente emocional es un verso de Borges, para mí, escritor máximo, entre mis 3 favoritos. Antes hablabas entre tus 3, cuando veníamos de tus 3 comunicadores o mentores top, como dijiste tú. Yo tengo también mis escritores top y Borges es uno de ellos. Y él dijo, estar o no estar contigo, esa es la medida de mi tiempo. Y la medida de nuestro tiempo por dentro es que todo pase bien, ¿no? Que todo esté bien ordenado, que aunque haya un caos, acabemos por descifrar el orden que hay en todo caos esperando a ser descifrado. Tercero, es más R. ¿R de qué? De regulación, de reparación. Me vale la R para todo, ¿no? Es casualidad, pero también son los argumentos del escritor para intentar contar cosas. La R de reparación. Después, habrá que empezar a colocar estos componentes que tú bien sabes que son esenciales porque hablas de ellos. La N de nutrición. Yo creo que esto, el libro habla, tú hablas.
la nutrición es nuestra manera de comunicación con el entorno más cotidiana, más sencilla y más importante tal vez, porque está... Y sobre todo yo hablo ahora de malnutrición, porque ahora desnutrición hay menos, afortunadamente, que cuando yo accedí a este mundo, pero se ha cambiado por una malnutrición, ¿no? En la que los menos favorecidos, los más desfavorecidos, tienen que escoger entre hambre u obesidad por la mala nutrición, ¿no? Y esto para mí es demoledor, Sí. demoledor, ¿eh? Lógico, sí. Bueno, entonces nutrición, ejercicio, EJ, ejercicio, porque la E primera ya es en espacio, ejercicio moderado, bueno, nutrición, mi resumen, muy claro, y en esto tú avanzas muchísimo, habláis muchísimo más, el mío es mucho más simple, austera, eso siempre, y natural. No tengo otro principio, no necesito más. Austera y natural, nada más. Nada sofisticado, nada exagerado, nada caro, austera y natural. Después sería el quinto factor, vamos para el sexto, que sería los relojes, los ritmos, el mantener los ritmos circadianos, ¿no? Bueno, del ejercicio, de nuevo, moderación también, ¿eh? El ejercicio extenuante es bueno para los que quieren ser campeones olímpicos o los que tienen esa necesidad, pero un ejercicio moderado sirve y ayuda para aumentar la autofagia, por ejemplo, para aumentar la hormesis a la inmensa mayoría de la población. Y yo lo sitúo 30 minutos. Al día. Al día, moderado. Sí. 30 minutos. Ojalá toda la población Claro, hiciera eso. pero no es tan complicado porque solo con ir andando a lo mejor al trabajo o a la compra o eso puede pasar. Bueno, pero entiendo que son recomendaciones sencillas, ¿vale? Conocidas, aunque no se aplican, ¿no? Después, la S de sueño es mantener en orden los relojes. Yo no llevo reloj, aunque soy consciente de que tengo muchos relojes, ¿no? Aquí en el núcleo supraquiasmático, el que me controla todos los demás relojes, y en cada órgano tiene sus propios relojes. La capacidad que tenemos de perder la hora, de descomponer el ritmo de los relojes biológicos es abrumadora en la actualidad. No se apaga la luz ni en la calle, ni en casa, ni dentro de nosotros. Entonces, pues nada. Así que es otro punto, ¿no? Que hay que cuidar muchísimo y que no estamos prestando atención. Después, 2 elementos negativos en la ecuación. ¿Qué significa negativo? Algo que hay que evitar. El primero es TX, toxicidad. Menos toxicidad. Hasta ahora eran más, menos toxicidad. Hay que evitar la toxicidad, que es de 2 tipos. La toxicidad ambiental, que es la ambiental, industrial, todo lo que nos llegaba como fruto de la civilización. También hay que tabaco sumar, y alcohol, por entiendo. supuesto, todos estos componentes, que además esos es que son fácilmente evitables con buena educación y con ayuda si hace falta, porque es que son tóxicos para nosotros. Y para esto ha habido ya campañas tan grandes que se ha reducido el consumo de tabaco, cosas que eran impensables que en los bares. Mis profesores en la universidad fumaban en clase. En clase. Eso no lo he Yo he visto fumar en un quirófano. Yo en consulta sí lo he visto. Entonces, claro, tú eres muy joven, ¿eh? Pero fíjate, hace 50 años, o 40 años, todo esto pasaba, ¿no? Y esto se ha corregido. Y sin embargo, la otra parte de la toxicidad, que no es la estrictamente ambiental, radiaciones, tabaco, drogas, todo esto, cultural, sino la toxicidad humana. Esta para mí es la peor. ¿Por qué? Porque se ha introducido en los hábitos sociales y parece que es normal que alguien pues se levante por la mañana y para estar satisfecho consigo mismo, pues insulte o diga unas barbaridades a alguien o acose en el trabajo con órdenes insoportables. ¿Cuánta gente de los que acuden a que les firme estos días? He firmado varios miles de artículos, de libros. Ha sido impresionante la respuesta a este libro en las presentaciones. Y muchos, no es el acto de firmar un libro, es comunicar
acompañar unos instantes, 3 minutos, por eso las colas duran tanto, ¿no? Pero nadie protesta, porque todo el mundo que acude alguno acudirá por la mitomanía, no en mi caso, ¿no? Hace poco actué con un cantante muy conocido y alguien quería hacer fotos y digo, no, yo no soy, no hay mitomanía, es alguien que quiere preguntar algo que cree que tal vez encuentre una respuesta. Y muchas de las cosas son, lo paso mal en el trabajo. O mi hijo lo pasa mal en la escuela. Y este componente de toxicidad humana, por decir 2 ejemplos, es intolerable y deberíamos empezar a hacer campañas para afrontar este problema de verdad. De verdad. Y esto, tú que vas a avanzar en medir indicadores de salud, todo esto. Sí, y probablemente sea una responsabilidad personal para con el resto de seres humanos, el de Sí, ser amable, ¿no? Ser amable sí, como forma de mejorar la salud de la población. sí, Y que solo lo podemos hacer cada uno de nosotros hacia los demás. sí. Y también los representantes, ya que, pues eso, lo mismo que decía que me fío a veces más de las células inhumanas que de las humanas, de nuestro lobionte, también me fío un poco a veces de algunos sectores humanos que creen que esto es normal y que el que no aguanta es que es blando. Ya, que el hombre es un lobo para el hombre y ya. Bueno, entonces eso es el número 7. Número 8 es el estrés. No vamos a insistir, pero es un componente de la fórmula de la salud. Hay que evitar el estrés. Los mecanismos están clarísimos y no hay que olvidar que el estrés surgió como una respuesta adaptativa al riesgo, al peligro, y ha sido maravilloso. Todos los genes que posibilitan las respuestas al estrés nos permitieron llegar hasta aquí. Los que no se estresaron no sobrevivieron para pasar los genes. Se los comió el oso en la cueva o el león cuando se asomaron para afuera porque vivían en zen entonces no. Esto ha cambiado muchísimo y hoy el problema pues es el estrés crónico y esto es que tiene unas lecturas fisiológicas y patológicas, fisiopatológicas tremendas. Y el último, porque si no, no acabamos, el último y sobrevolando a todos estos factores de la ecuación de la salud es la adaptación. La adaptación social. Formamos parte de una comunidad y como no estemos adaptados, pues lo pasamos mal. Así que, y la comunicación es bidireccional. Una tristeza profunda empieza a descarrilar los componentes fisiológicos, endocrinos, todos los sistemas. Y al revés, Claro. Una enfermedad crónica te Empeora la salud arrastra mental. el estrés Sí, en este último punto. a la salud mental, Claro. al defecto en salud mental. Bueno, pues esa es la ecuación. 9 términos que incluyen 3 estrictamente científicos, a los que no se van a arreglar con terapia génica. Esto que no crea la gente, lo mismo que el envejecimiento, que no crea que con todos los avances que hay, yo me voy a que me arreglen estos genes y así sé estar más sano. No, esto no es el horizonte, ni el objetivo, por lo menos para mí. 3 científicos, después estos otros 3 más, nutrición, ejercicio, sueño, el sueño se nos olvida, nutrición y ejercicio está más asumido que el sueño, 2 negativos, toxicidad y estrés, y por encima de todo, que construyamos un mundo más amable en el que tengan encaje hasta los que creen o creemos que no encajamos. Sí, aunque yo los daría como científicos todos, porque Claro. realmente hay evidencia científica de que todos los puntos que han mencionado son importantes en la Por salud. supuesto, pero no los quiero poner en el bloque de los mecanismos, porque entonces la gente cree que es que hay 2 mundos. No, para mí todo forma parte de la misma ecuación, la ecuación de la salud somática y mental, todo es un continuo. Incluso en el libro, el aforismo famoso de Juvenal, de mens sana in corpore sano, lo transformo y digo, y corpore sano in mens sana también. Claro. Para que todo esté unido, mismos mecanismos y mismo lenguaje para que realmente estemos educando en la salud. Yo he venido a hablar contigo solo por eso, porque contribuyes a educar y seguramente en esta conversación tendré más oyentes que alumnos he tenido en toda mi vida.
Bueno, esperemos que sea así. Bueno, de acuerdo con los índices que utilizas, suele pasar, ¿no? Sí, sí. Y claro, un alumno puede ser muy fiel, ¿eh? Muy fiel, o sea, porque te puede durar toda la vida si has logrado llevarle a un terreno de conocimiento en el que le has abierto los ojos a una nueva realidad. Si les ha ayudado, Sí, dura. puede llegar a Yo ser tengo muy fiel. 3 o 4 profesores que los incluso menciono en este libro, La levedad de las libélulas, a mi profesora de historia del arte del instituto de mi pueblo, que me enseñó la primera imagen de Vitruvio Del hombre y de- que me habló de Leonardo da Vinci por primera vez y la menciono. Sí, sí. Y la menciono, ¿no? Así que estos duran muchísimo. Pero ahora en el que todo pues está rápido impacto yo no tengo redes pero me parece que es una forma Y sobre todo de expandir fronteras y que no solo sea pues, gente aquí en España, sino de todo el mundo que hable español. Y bueno, que esto puede, a mí me encanta, porque tengo, por ejemplo, discípulos mexicanos, claro, colombianos, no argentinos. sabes lo que valoran nuestro trabajo y eso es maravilloso. Sí, y yo a ellos una vez hice una gira de conferencias por México de la que recuerdo cosas tan maravillosas que serán inolvidables. Qué bueno.